habría suficientes cárceles. Buenas tardes, compañera. Buenas Vámonos tardes. a México a Vamos exiliarnos de una repasar puñetera algunas vez ya. cuestiones que tiene la monarquía ejemplar con países de Latinoamérica, con México concretamente. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. No nos gustó la soberbia de los actuales representantes de la monarquía española. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo esto hace tan solo 4 días, preguntado durante la mañanera sobre las relaciones de México con España, que se mantienen oficialmente en pausa desde febrero de 2022. ¿Qué motivó esa pausa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y sobre todo, ¿tiene alguna solución que quizá la princesa Leonor pueda afrontar? Bueno, pues hoy es un buen día para contestar a estas preguntas, pero vamos a escuchar lo que decía AMLO el viernes pasado. Siempre hemos diferenciado la actitud de las autoridades de España, sobre todo en la época colonial, la actitud de los monarcas, cuando se llevó a cabo la invasión y el saqueo de México en beneficio de la élite española, de la monarquía española, no del pueblo, porque la riqueza sustraída de nuestra América era para beneficio de una élite. Entonces, por eso, no confundir las autoridades con el pueblo español, que tiene para nosotros todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, que es un pueblo muy sufrido. Las diferencias las tenemos con la élite, porque encima de todo hay mucha arrogancia, mucha prepotencia. Cuando les pedimos de manera respetuosa que hiciéramos un acuerdo para que los gobiernos de los dos países ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios sometidos, humillados, avasallados, no hubo respuesta. Llegaron con soberbia a decir que no tenían nada de qué avergonzarse y no tenían por qué pedir perdón. En fin, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, deja bien clarito que México no tiene problemas con el pueblo español, sino con sus élites. El problema, evidentemente, es con la corona, que no respondió a la petición de reconciliación. Cuéntanos, Ina, ¿a qué se está refiriendo? Pues se refiere a la carta que envió poco después de asumir la presidencia en 2019 al rey Felipe VI, en la que le planteó textualmente que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados a los pueblos originarios de México. Hablamos de la época de la conquista, obviamente. Lo que AMLO buscaba en ese momento era que las disculpas se ofrecieran en el marco de la conmemoración por los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que se produjo tras el primer enfrentamiento del conquistador español Hernán Cortés contra los pueblos indígenas. Este de AMLO fue un gesto sin precedentes. No solo a España no se le ha pedido jamás rendir cuentas por la invasión y el genocidio en América, sino que para México también ha sido una suerte de reivindicación de la memoria histórica que en los sexenios anteriores nunca se había producido. Además, López Obrador le envió una carta similar al Papa Francisco, que por cierto sí que le pidió perdón a México en 2021 por, cito literal, los pecados cometidos durante la conquista. El correo de AMLO fue rechazado tajantemente por el Ejecutivo español. El gobierno manifestó que no se podía juzgar actualmente algo que se había producido hace 500 años, básicamente. Desde la Casa Real jamás hubo una respuesta y según AMLO le contestaron con el maestro Vargas Llosa. Se refiere a este momento que se dio poco después de que él enviara la famosa carta. El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes. Se la tenía que haber enviado a sí mismo, dice
con su habitual altanería, Mario Vargas Llosa, y se sorprende por la desigualdad en México. Es decir, primero el señor hace campaña por todo ultraderechista neoliberal y antidemocrático que surja en todo país latinoamericano y parte del extranjero, te dice que votar bien es votar a un Fujimori, a un Macri, a un Bolsonaro o a un Lasso, y luego Vargas Llosa se pregunta por qué hay tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados, en fin. La altanería, como bien dices, no terminó con Vargas Llosa. Toda una playa de dementes brillantes de España no se quedaron de brazos cruzados ante esta afrenta contra la historia patria y aportaron cada uno su granito de arena. El siempre elegante Pérez Reverte dijo que se disculpe, le añadió que si se cree lo que dice es un imbécil. Que se Dijo disculpe el hombre, mientras encima. se rascaba los huevos. Venir a decirme aquí este imbécil que tiene apellidos españoles y vive ahí. En fin. Ya conocemos al bueno de Arturo Pérez Reverte y su impresionante humildad, siempre aceptando con apertura mental opiniones diferentes a la suya. Si no piensa como yo, es un imbécil, básicamente. Y lo de los apellidos españoles, si tuviéramos que hacer un ranking de los argumentos cuñados de las grandes mentes hispanas explicando por qué no hay nada de que disculparse, el de los nombres y los apellidos españoles de Andrés Manuel López Obrador lo lideraría Vargas Llosa, Pérez Reverte, pero el que con más chulería lo hizo es José María Aznar, el español que más vela por profundizar los lazos con América Latina. Dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador, de Santander, por mayor señor. Usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Ni existiría usted. Es que por más que una quiera discutir las ideas de esta gente, por más que quiera intentar entenderlos, entender sus posturas, que podrían tener algo de lógica, ¿es esta la forma de hacerlo? Con esa chulería y esta prepotencia. Si no hay nada más que leer un poco de historia para saber, por ejemplo, que los nombres y los apellidos en Latinoamérica no siempre tienen que ver con el origen de las familias a las que pertenecen. Incluso puede que tengan que ver precisamente, o sorpresa, con el origen de las familias que esclavizaron o explotaron a las suyas. Efectivamente. Y no acabó con Aznar y las risotadas y aplausos del público asistente al evento ese por su ingeniosa, a la par que original ocurrencia. Tony Cantó, llamando a los pueblos originarios salvajes y caníbales. Isabel Díaz Ayuso, hablando del indigenismo como nuevo comunismo. Espinosa de los Monteros, aclarando que España nunca tuvo colonias, sino territorios. En fin, lo mejor de cada caso opinando sobre el tema. Cómo no, qué derecha intelectual tenemos en España. No se la merecen los latinoamericanos. Esa derecha española que ilumina con inteligencia y erudición a estos salvajes indios de mierda, ¿verdad? En febrero de 2022, Andrés Manuel López Obrador declaró una pausa con España porque, por un lado, nunca se le dio respuesta a la carta dirigida al rey y, por otro lado, empezó a haber ciertas diferencias con las empresas españolas que operan en México. Y esto segundo es importante también para entender la dinámica de las relaciones entre España y algunos países de América Latina. Para muchos latinoamericanos se trata de una suerte de un nuevo colonialismo que las élites locales, de hecho, están felices de apoyar. El capital español hizo buenas migas con sucesivos gobiernos mexicanos a cambio de contratos más favorables. La época de Calderón estuvo marcada por los negocios con Repsol y Iberdrola, la de Peña Nieto por los negocios de la constructora OHL. En 20 años, desde los años 2000, las grandes corporaciones españolas han pasado a controlar algunos de los sectores estratégicos de la economía de México. Por ejemplo, el sector de la banca con BBVA y Santander, el energético con Iberdrola, Endesa,
Repsol a la cabeza, el de la infraestructura con OHL. Resultado de todo esto, Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos con la residencia española. Peña Nieto viviendo en un barrio de lujo en Madrid. Y aquí me gustaría aclarar una cosa, siempre es necesario, porque en ocasiones estos temas están muy apegados a cuestiones sentimentales como el amor a tu país o el nacionalismo puro y duro. Las empresas como OHL, BBVA, Iberdrola no representan a España. De hecho, se dedican a expoliar a los latinoamericanos igual que lo hacen igualito con los españoles. Y tampoco es que traigan de allende los mares grandes beneficios para la población española. Son multinacionales que, como estamos viendo, no tienen más bandera que el dinero. Si se tienen que asentar en un país que les dé mejores condiciones fiscales, aunque esto perjudique, esto sí, a las arcas de todas, las del Estado español también, pues lo van a hacer sin pestañear. Son operadores políticos también. O sea, cuando uno ataca sus actividades, no, lo siento, pero no ataca ni a España ni a los españoles. Y AMLO no tiene problemas con el pueblo español, sino con estos operadores más bien. Y muchos nos hablarán de las inversiones en la economía mexicana, de la importancia de ello, y bueno, nadie lo niega, pero hay una línea muy delgada entre lo que llamamos inversiones y lo que llamamos clientelismo y corrupción. Así es. La empresa OHL fue vinculada, por ejemplo, durante la presidencia de Peña Nieto con supuestos pagos irregulares a campañas del PRI, por poner un ejemplo. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que esa misma empresa, OHL, financió una serie documental titulada Populismo en América Latina, que ya se pueden imaginar de lo que iba y que se usó obviamente para orquestar campañas de desprestigio de Obrador mientras era candidato. Una pista, no hablaba de los populismos de ultraderecha. Inversiones de capital español en México y también inversiones de capital español para que en México se vote como hay que votar. La pausa en las relaciones que AMLO ratificó el viernes pasado tiene que ver con todo esto, con la mentalidad colonial de los grandes capitales y con la soberbia, como él mismo dice, de la Casa Real y de algunos voceros políticos. Lo que se ha pedido desde México a lo largo de estos años de pausa es un poquito de humildad, que sí, que entre los latinoamericanos hay muchos descendientes de los colonos, por supuesto que sí, y esos colonos procedían en muchos casos de la España de hace 500 años. Pero es que este no es el tema. No se le pide que reflexione o se disculpe al pueblo español de 500 años después o a los colonos que llegaron ahí desde el territorio español y cuyos descendientes viven ahora en Latinoamérica. Se le pide un ejercicio de memoria histórica a una corona que sigue siendo la misma que en aquel entonces y a un Estado al frente del cual sigue esa misma corona, ambos orgullosos responsables de aquella colonización. Es tan complicado de entender. Lo único que se pide es una reflexión sobre lo que se hizo y cómo se hizo, no que procesen a Felipe VI. Se pide un recuerdo para aquellos que sufrieron por esa colonización. Veremos cuánto durará la pausa entre España y México y si la corona muestra algo de sensibilidad y comprensión hacia estos temas. La verdad es que lo dudo. Gracias, Ina.